Buenas tardes, buenos días. Hoy les voy a hablar de los feminicidios en América Latina. Más específicamente me voy a concentrar en Argentina, por eso se ve la Argentina ahí. Les voy a hacer una tabla de contenidos, la cual se basa en el contexto, donde se va a hablar de qué es un feminicidio, los 4 tipos de feminicidios que hay, dar el contexto del caso de estudio. Más adelante voy a hablar de los actores, para que se hable de las diferentes perspectivas y los niveles de análisis en los que se va a tomar esta noticia, ya que se puede mover de nivel de análisis. Más adelante les voy a hablar de los conceptos y las bases teóricas que utilicé para estudiar este caso y en conclusión dar una síntesis, hablar de los casos similares a este y hablar de la importancia de este caso en especial. Entonces, para comenzar, esta es mi pregunta de investigación y es ¿por qué hay que hablar de justicia de género? Y pues, ¿por qué pongo justicia entre comillas? Les explicaré más adelante, porque es que el término de justicia es muchas veces es muy ambiguo dependiendo pues de la persona de que esto cuente, pero pues eso se darán cuenta en los conceptos. Entonces primero comencemos. Yo quise enfocarme en el movimiento Ni Una Menos, que nació en el 2015. ¿Por qué nace este movimiento? Nace porque Chiara Páez, la niña que se ve en la diapositiva, su cuerpo fue hallado el 10 de mayo del 2015. Tenía 14 años y llevaba 2 meses de embarazo. Fue asesinada por su pareja, expareja, que era Mansilla y tenía 16 años. Ahora, hay que entender que fue un caso muy controversial y para esa época en Argentina estaban habiendo muchos más casos además del de ella, pero se puede decir que el de ella fue la gota que colmó el vaso, que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque a partir de eso, el 3 de junio del 2015, se reunieron más de 200.000 asistentes y de ahí empezó a moverse todo un movimiento, no solo por redes, sino también en distintos países de Latinoamérica, haciendo homenaje pues al Ni Una Menos, refiriéndose a que no queremos contar más, porque Ni Una Menos nace en contra de la violencia machista y ya que termina en lo más cruel que se conoce como feminicidio, terminan estos asesinatos, por así decirlo. Ahora hay que entender, el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y existen 4 tipos, ya que puede ser por pareja, por un familiar, por un conocido o por un extraño o por extraño. Entonces ahí es lo diferente. Es muy importante entender que este movimiento salió en contra pues de la violencia y pues más adelante con los años evolucionó también a pelear pues por los salarios, el trabajo no remunerado que tienen muchas mujeres y en general contra el sistema machista que existe en muchos países en Latinoamérica, pero pues nació en Argentina. Pero pues primero dar un poquito de geografía. Yo voy a hablar de Argentina, este es un mapa de Latinoamérica, pero lo que digo es que lo que pasa en Argentina no solo pasa en Argentina, ya que pasa en muchísimos más países de Latinoamérica, desde Colombia, Chile, Perú, Ecuador, todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, viven de estas tragedias. Lo que pasa es que Argentina se podría decir que es un caso un poquito más diferente, que tiene un poquito de... tiene un toque diferente respecto a todo lo que ha hecho con estas. Entonces, vamos a hablar de los actores políticos. Yo cogí el movimiento Ni Una Menos como un actor político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, que es la que se encarga pues de tramitar todos los casos de feminicidios, determinar si este caso cuenta como feminicidio o no cuenta como feminicidio. También la Defensoría del Pueblo, Gobierno y Sociedad Civil. Y bueno, yo puse la educación y el Consejo Nacional de Mujeres. Entonces esos actores, el problema de muchas veces con los feminicidios es que llegan al juicio, llegan a la corte y antes no se les declara de feminicidios. Pero realmente Argentina ha evolucionado mucho en esto. A partir de 2018-2019, Argentina fue uno de los países que empezó a llevar registros sociodemográficos de donde se cometían estos para tratar de cuidar más pues, a las mujeres y a su sociedad civil, cosa que muchos países en Latinoamérica, en el resto de América Latina no han hecho. Además, Argentina cuenta con algunas leyes de ayudas a víctimas, como la ley número 27501, que incorpora el acoso callejero como un tipo de violencia de género. Digamos que
yo viendo los diferentes casos que existían en Argentina, me he logrado dar cuenta que aunque su sistema es uno de los de Latinoamérica que es más eficiente y que sí destaca muy bien lo que es un feminicidio, pues hay muchas cosas que lo llevan atrás, porque al final de cuentas hay que tener en cuenta ese aspecto de la educación y de la cultura, y que los jueces o las personas que cogen estos juicios muchas veces llevan teniendo un pensamiento más machista, no el mismo pensamiento que lleva la sociedad de ahora, no lleva el mismo pensamiento de las mujeres que han peleado por él, ni una menos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay que tener muy en cuenta ese aspecto cultural. Más adelante, pues acá les voy a hablar primero pues de los conceptos claves que elegí, que fueron derechos humanos, justicia y violencia. Justicia se va a tomar como el valor como bien común, porque el término justicia es muy ambiguo, porque para algunas personas justicia será que todos los que en algún momento llegaron a cometer un acto de violencia contra las mujeres estén en la cárcel, y para algunos va a ser justicia, pero para otros va a ser muy injusto. Entonces por eso digo que es un término bastante ambiguo a tratar, pero lo va a tomar como un bien común, y un bien común pues es la cantidad de mujeres que están viviendo o que están pasando por esto, porque son de las nuevas generaciones y todo lo que pasa. De resto, el término, pues, los derechos humanos, porque se le están vulnerando los derechos humanos a diferentes mujeres por la violencia de género, que lo que ella ha dicho termina en un feminicidio, siendo lo más alto de esta, pero también hay abusos, violaciones, violencia de golpes y violencia, porque es tan importante, porque es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra un grupo. En este caso estamos hablando de un grupo en específico, estamos hablando de las mujeres. Las bases teóricas quise tomar como las teorías críticas, y elegí el feminismo y el machismo. El machismo técnicamente no es un movimiento, pero es algo de lo que tenemos que hablar. El machismo se habla como el orgullo masculino, eso de el hombre es más. El feminismo ha sido uno de los términos que más se ha como transversado alrededor de la historia del mundo y de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, ya que muchas veces se piensa que está buscando es ser más que un hombre, pero realmente está buscando es esa equidad de género, no igualdad, equidad, ya que no, los hombres y las mujeres nunca van a ser iguales, no son iguales y no necesitan las mismas condiciones. Es por eso que se habla de feminismo de esa manera, buscando equidad de género, y ahí lo pongo. Es una balanza. Ahora, para más o menos empezar a concluir, hay muchos casos relacionados. Digamos, a comienzo de año, en mayo, si no estoy mal, estuvo el caso de Fátima, una niña de 7 años en México que fue encontrada con rastros de abusos y pues fue asesinada, y también despertó allá una gran conmoción por esto, porque al final de cuentas es una niña. El feminicidio no va solo para las mujeres y jóvenes que están viviendo ahorita, va también como para esos niños, esas niñas, y las mujeres trans también cuentan en esto. Y la otra noticia, que el caso relacionado que quise poner, puede que un poco más reciente, es el que las 99 mujeres en Colombia a lo largo de la cuarentena han sido asesinadas. Ahí se ve una foto con algunos nombres, y pues esto lleva a que realmente hay un problema en nuestra sociedad, sobre todo de raíz cultural, porque por más leyes que tengamos en contra de esta violencia de género y por más de que se hable así de los feminicidios, no hay mucho que cambiar, siguen ocurriendo, y más ahorita que la mayoría de mujeres están encerradas, puede que con su propio acosador. Entonces, finalmente sigue siendo muy importante hablar de este caso, por más de que lo tratemos y lo sigamos tratando miles de millones de veces y se siga hablando de los casos y cada vez se encuentren más cifras. A muchas personas se les olvida que estos casos tienen mucha relevancia. Estos movimientos nacen por una razón de ser, buscan cambiar esa perspectiva machista que existe en Latinoamérica. Por eso también hablar de que por más años que tengan o por más tiempo que pase,
hay que cambiar este problema cultural de la raíz, lo cual se va a ver más adelante en muchos años más. Muchas gracias.